Hace 10 años, Daniel Sturla asumía como arzobispo de Montevideo, sucediendo en el cargo a Monseñor Nicolás Cotuño. 2 años antes de esa nominación ya era parte de la conducción de la iglesia de Montevideo como obispo auxiliar. Al frente de la diócesis más importante, relevante del país, por la cantidad de población en la que vive, ha enfrentado dificultades, pueden ser económicas, sociales y hasta también las sanitarias, como fue en su momento la pandemia de la COVID-19. Pero también, al pasar raya estos años, hay obras y acciones que le tienen particularmente orgulloso. ¿Cómo ve hoy a la iglesia y a la sociedad? ¿Qué cambió en estos 10 años? Lo conversamos en nuestra entrevista central con el cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo. Sturla, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Buenos días, Francisco, un gusto estar acá. ¿Cómo lo trata estas celebraciones, conmemoraciones de sus 10 años? Bien, hubo sencillamente una misa el sábado en la catedral, muy participada, con muchos sacerdotes, religiosos, religiosas, muchos laicos. Así que fue una linda celebración, pero fue solo eso, y tampoco hay que hacer más, por decir así, está bien. ¿Prefiere la modestia en ese sentido? Bueno, son 10 años, me gustaba que de algún modo se marcaran, porque también, aunque uno en este oficio que tiene nunca sabe, bueno, y nunca nadie es dueño de su vida, pero me quedan 10 años más, porque uno tiene que renunciar a los 75 años, tiene que presentar un obispo la renuncia al Papa, y yo voy a cumplir 65 este año, así que cumplo 10 años y estaría en la mitad de mi periodo de arzobispo si es que vivo. Ayer, preparando este reportaje, vi una entrevista que le hizo Fabián Cafa, nuestro colega de ICM, que está en texto y en video, lo pueden encontrar en la página justamente de ICM, y usted decía que a veces hay algunas oportunidades en que prefiere abstraerse y ver ciertas cosas como en perspectiva, mirarlas desde fuera. Cuando hoy usted mira sus 10 años, ¿cómo los ve? Bueno, como 10 años de mucho trabajo, con cosas muy lindas que hemos vivido en este tiempo, que se han podido hacer, obviamente no que las hace el arzobispo, las hace el arzobispo impulsando a mucha gente buena que gracias a Dios trabaja en la iglesia, y bueno, y también con muchos sufrimientos y dificultades que ha habido desde el principio. Así que como en toda vida humana y en todo emprendimiento humano, bueno, están las duras y las maduras, pero si hago el balance, uno tiene la alegría de haber servido al Señor, que es para eso, que es eso lo que da sentido a mi vida. Han pasado muchas cosas en estos 10 años, como usted mencionaba recién, y se destacan varias obras y varias acciones que ha llevado la iglesia de Montevideo adelante. Casa de Todos, Fundación Sofía, actividades educativas, asistencia a los migrantes, Facenda de la Esperanza. ¿La beatificación de Jacinto Vera fue lo más sensible de todas estas cosas? Creo que sí, porque es algo esperado por la iglesia uruguaya durante 140 años. De hecho, cuando murió Vera en sus funerales, un jovencísimo Juan Zorrilla de San Martín dijo: "El santo ha muerto". Pero como muchas cosas que pasan en nuestra iglesia, que van lentas y que, en fin, hay falta de recursos, dificultades, bueno, recién 140 años después de Jacinto Vera, la iglesia reconoce oficialmente su santidad, declarándolo beato. Entonces, como fue algo muy esperado, creo que también fue muy celebrado y se vivió con mucha intensidad. Recordemos que además el día de la beatificación como tal, que no fue lo único que hubo, pero ese día especial fue un día que apareció con lloviznas, medio feo el día, y sin embargo la gente participó y hubo más de 18.000 personas en la tribuna olímpica del Estadio Centenario dando un marco de fiesta hermosísimo a lo que fue la beatificación. Ese episodio fue significativo justamente en estos 10 años. Es bueno destacar también todo lo que implementó, o lo que implicó, mejor dicho, desde el punto de vista de la logística, armar una actividad como esa, que es cierto que se sabía hace un tiempo, pero que implicó todo un desarrollo de actividades que le llevó mucho tiempo y esfuerzo a la iglesia de Montevideo. Sí, uno fue la celebración como tal, que eso obviamente para quienes no están acostumbrados a preparar eventos grandes, sí la iglesia prepara muchos eventos, pero este era un evento muy importante, llevó toda una logística de preparación, pero además había que preparar el corazón de la gente, había que
caldear los ánimos, digamos así, en el mejor sentido. Entonces hubo un libro muy bueno que se publicó, escrito por el padre Gonzalo Agadí. Hubo un panel donde participó el doctor Julio María Sanguinetti y otros 2 exponentes que ahora ya me van a venir los nombres. Esa es la cuestión de que pasan los años. Y estuvo el sello conmemorativo, hubo una exposición acá cerquita, hubo distintas actividades que se sumaron, una vigilia previa de oración, es decir, varias cosas que hicieron y ayudaron a crear un marco propicio para una celebración que fue estupenda. Cardenal, más allá de, como decíamos, tal vez la beatificación de Jacinto Vera fue lo más sensible, enumeré algunas de las otras acciones. Quiero detenerme por lo menos en algunas de ellas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la Fundación Sofía y el trabajo que se realiza en los colegios, teniendo en cuenta el debate de hace tantos años que tiene Uruguay con respecto al tema educativo, las falencias que se advierten, incluso en este momento en particular, donde hay algunos colegios que han tenido que afrontar el cierre en función de su situación económica, que va mucho más allá de lo que estrictamente tiene que ver con la educación. ¿Cómo advierte ese punto en particular, el tema educativo? Bueno, el tema educativo hoy tiene varias puntas difíciles, ¿no? Uno es el hecho que por primera vez, creo, en mucho tiempo, la matrícula de la primaria ha descendido. Eso salió publicado el otro día. Y no estoy hablando solo de los colegios privados, es decir, la matrícula general, la matrícula de la enseñanza pública ha descendido. ¿Por qué? Porque ha descendido el número de niños. Bueno, esto es parte de una tragedia más grande para mí que vive el Uruguay, que es justamente todo un tema que tiene que ver con la vida, ¿no? Es decir, hay menos niños, se discute por otro lado la ley de eutanasia en un país que tiene un problema sobre el sentido de la vida, que creo que ese es el problema principal que tenemos los uruguayos y que daría para mucho. Pero en fin, y después la educación tiene otros problemas. Cómo hacer que los chicos perseveren y que logren terminar sus estudios, concretamente la secundaria, porque la primaria casi todos los chicos la terminan. Y después la educación privada tiene el problema de su sostenimiento, cosa que en otros países eso no pasa porque la educación está de algún modo subvencionada por el Estado y acá la única subvención es el no cobro de impuestos. Pero además la educación católica como tal tiene al problema económico el problema de mantener sus colegios cuando estaban basados, muchos de ellos, sobre todo los colegios chicos, los colegios de barrio, en el trabajo de religiosos y de religiosas, sobre todo, que hoy por hoy hay mucho menos vocaciones, no hay religiosas, se han ido muchas congregaciones o comunidades y entonces supone un trabajo que hay que pagar, digamos, un trabajo de profesores, maestros, limpiadores, libreros. Yo me acuerdo que en colegios chicos en el interior, pero también acá en Montevideo, las hermanas cubrían una cantidad de puestos de trabajo impresionante. Pero también yo pienso en mi experiencia en Talleres Don Bosco, por ejemplo, cuando yo era joven salesiano. Bueno, ahí los asistentes, que éramos los seminaristas, que entre la filosofía y la teología teníamos 2 años de pastoral, bueno, los asistentes hacíamos un horario medio inhumano de 5:30 de la mañana a 11 de la noche, pero cubríamos una cantidad de servicios. Claro. Todo eso hoy hay que pagarlo y entonces la educación privada, la educación católica necesita eso. Con Fundación Sofía lo que se quiso hacer además era tratar de aportar una educación pastoral y académica de calidad para que los colegios tuvieran una clara identidad católica y al mismo tiempo tuvieran una calidad educativa académica importante. ¿Qué balance hace el trabajo de Fundación Sofía? Ha sido impresionante y sumamente positivo. Hoy hay 35 colegios, 19 en el interior, 16 en Montevideo, hay algunos clubes del niño también. Y el balance es sumamente positivo, pero las dificultades están porque obviamente hay que afrontar el tema económico,
que es un tema complejo, pero bueno, se está afrontando del mejor modo. Otro tema de las obras que se han impulsado es, por ejemplo, Facenda de la Esperanza. Es una realidad que estaba en otros departamentos y llegó aquí a Montevideo. ¿Cómo la evalúan estos años? Bueno, es de las cosas más lindas, digamos así, que se han podido realizar, porque es la atención a chicos adictos, a jóvenes adictos, jóvenes y no tan jóvenes, con distintas adicciones, aunque en general es la droga. Es una experiencia que nació en Brasil hace 40 años, que llegó al Uruguay en Cerro Chato y en Melo, y que está ahora en Montevideo, en un antiguo convento de monjas carmelitas en Punta Rieles, y realmente es una experiencia muy buena porque con un año de internación la mayoría de los chicos salen adelante, salen bien, y además también hay una posibilidad ahora de continuar a través de lo que se llama el movimiento de la Facenda. Tiene también un grupo afuera de la Facenda que se llama Esperanza Viva, que acompaña la salida y acompaña a las familias para que puedan de algún modo recibir de nuevo a estos hijos. Mencionaba alguna de estas obras, y hay otras tantas que quedan en el tintero. ¿Usted cree que en general se valoran justamente estos esfuerzos que realiza, por ejemplo, la Iglesia Católica aquí en Montevideo? Bueno, lo que pasa es que a la Iglesia se le suele dar palo una y otra vez por distintos motivos, y no se conoce realmente todo el bien que se hace. Yo creo que no, que está subvalorado. En la historia del Uruguay, ni que decir, porque se la ignora muchas veces en los estudios de historia, y también en el presente. Si uno piensa que, yo a veces lo digo, si uno está en la parroquia Guadalupe del barrio Borro, en una zona bien difícil, compleja de Montevideo, y hace 10 cuadras a la redonda, un radio de 10 cuadras en un sentido y otro, encuentra una decena de instituciones de Iglesia Católica al servicio de la gente que más necesita, y eso hasta dónde es conocido y hasta dónde se valora. Yo creo que poco. Entonces, bien, pero uno sigue adelante, pues en definitiva está para servir a Dios, obviamente. Como dice también el Evangelio, se enciende una luz para ponerla en el candelero, no para esconderla. O sea, la Iglesia tiene que mostrar lo que hace, porque es el modo también de que muchos sientan esa atracción por el Evangelio, que es en definitiva lo que la Iglesia procura hacer. Llega un mensaje de Alfredo Lago, que es gran oyente del programa, presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, que justamente además el viernes tuvieron una instancia con el lanzamiento, y me dice: soy testigo de la recuperación y logros de la Facenda, me atrevo a decir que es la única que lo logra. Con un testimonio directo de la zona, además. Sí, bueno, espero que no sea la única que logra buenos efectos, pero sin duda la Facenda los logra, y logra crear un ambiente sumamente positivo. Pero bueno, hay que alentar, porque realmente el tema de las adicciones es un flagelo, y hay muchísimos uruguayos que están en ello. En una entrevista, como decíamos, con los colegas de ICM, usted dijo que uno de los desafíos más importantes al asumir fue el tema económico-financiero. Hoy, 10 años después, ¿cómo está ese escenario para la Iglesia de Montevideo? Más o menos igual. Es decir, la Iglesia se sostiene por el aporte de los fieles, ¿verdad? Y la Iglesia en el Uruguay es una Iglesia que siempre ha sido una Iglesia pobre, sin muchos recursos, sin grandes bienes. Y entonces siempre tenemos que estar recurriendo, pero en definitiva esa es la vida de la Iglesia. Uno piensa en países, por ejemplo, Italia, Alemania, España, tienen lo que se llama en los impuestos que las personas pagan, tienen la opción de pagar un impuesto o de destinar parte de sus impuestos a la iglesia a la que pertenecen, que puede ser distinta, o a una institución determinada. Bueno, entonces es el modo en que la iglesia se sostiene. Acá dependemos fundamentalmente del aporte de los fieles, y entonces no es tan fácil. Pero bueno, se subsanaron en ese momento algunas dificultades, después hubo un momento, digamos, de mayor serenidad y tranquilidad, pero hoy seguimos estando siempre en un punto difícil de equilibrio, pero bueno, es parte de la realidad, lo afrontamos, lo vivimos y seguimos
solicitando, por supuesto, el apoyo de los fieles para que la iglesia pueda cumplir su misión. Además, como se han multiplicado obras de iglesia de servicio a los más pobres, también estas, van pidiendo, independientemente, autónomamente de lo que es la arquidiócesis como tal, pero la arquidiócesis tiene gastos fijos difíciles de afrontar: el hogar sacerdotal para los curas ancianos, el sostenimiento de los seminaristas y el apoyo a las parroquias de barrios populares donde el aporte de los fieles no alcanza para cubrir los gastos. En ese mismo reportaje usted señaló que es evidente que hay un descenso grande de la participación en la vida de la iglesia, que se da en la mayoría de los barrios de Montevideo y fuertemente en los barrios más populares. ¿A qué cree que responde eso? Yo creo que hay razones de fondo históricas que tienen que ver con una secularización que en el Uruguay fue muy eficaz. Es decir, yo justamente he escrito un libro hace unos años sobre las fiestas, ¿no? O sea, la secularización del calendario. Parece una cosa menor que Semana Santa se llame de turismo, o que Navidad, aunque la gente le conserva el nombre de Navidad, se llame Día de la Familia. Pero eso cambia la cultura de un pueblo, la raíz de un pueblo. Que la mayoría de los uruguayos digan, en turismo voy a tal lado, voy a tal otro, quiere decir que caló hondo, que nada menos que la semana más importante del año de los cristianos, y que en Occidente todo lo llama Semana Santa, acá se llame Semana de Turismo. Es decir, con esto quiero decir que hay una cuestión cultural que ha hecho que se ha desarraigado del sentir popular la fe cristiana. Y después hay otros factores que tienen que ver también, obviamente, hay problemas de la iglesia, que ha habido cierta falta de comunicación, que ha llevado a que en muchos lugares y muchos barrios la iglesia esté presente y tenga obras sociales, educativas, pero la dimensión religiosa muchas personas la viven en otros grupos religiosos y no en la iglesia católica. O sea que ahí hay mucho para trabajar y se está haciendo mucho, y yo recorro mucho los barrios de Montevideo y veo muchas cosas lindas que van surgiendo, experiencias fuertes de curas que están muy metidos en el barrio, recorriendo, caminando y invitando e involucrándose con la gente. Lo que pasa que hay otras parroquias de Montevideo, pensemos las parroquias de la costa, donde el cura, aún sin salir de su parroquia, por decir así, ya tiene mucha afluencia de gente. Entonces eso es lo que a veces hace que no es tan fácil a un cura que va a un barrio popular, digamos así, tener la mentalidad de que no me puedo quedar esperando que venga la gente, porque la gente no va. Claro. Más allá de ese diagnóstico que usted realiza, que no es pesimista, sino es realista, me atrevo a decir, también da un mensaje de esperanza y de fe con respecto a eso, porque usted señaló también que no se imagina una iglesia en crecimiento, sino una iglesia alegre y vital, aunque sea más pequeña, que no pierda justamente esa vitalidad dependiendo del tamaño. Es que eso es una realidad que a mí me asombra. Fíjese que el año pasado, a fin de año, en el segundo semestre del año pasado, se inauguró una obra para liberados, es decir, laicos católicos que llevan adelante un hogar para liberados, el hogar Cardonar, al lado de la parroquia de Comercio. Se inauguró el Hospice San José, una obra para atender a aquellas personas que en trance de morir no tienen dónde ir. Entonces, de los hospitales, Pastor Maciel, están conectando para poder llevar y que las personas tengan una muerte digna. Se inauguró una casa para madres con hijos, llevada adelante por el movimiento Colping. Se inauguró otro hogar para chicos que, saliendo de la facenda o de otras experiencias, no tienen dónde ir, el hogar San Marcos G. Se inauguró una iglesia en Carrasco Norte, construida con el aporte de mucha gente, de familias de acá del Uruguay. Entonces uno dice, la iglesia, creo que sí, es cierto, y es una realidad que en muchos barrios está descendiendo el número de participación, o que ha descendido, pero la iglesia está vital, y el tema es que esta vitalidad la vivamos
con alegría y con fuerza y que siga habiendo tantas iniciativas como las que han surgido. O sea que yo lo vivo con esperanza, pero obviamente consciente de la realidad uruguaya, que es una realidad compleja. Uh-huh. Usted mencionaba recién en la respuesta anterior la palabra comunicación, que es un eslabón muy importante de la tarea que realiza también la Iglesia Católica, en particular de la Montevideo, que es la que estamos hablando hoy con usted aquí. Y a juicio de quien habla, quedó eso muy de manifiesto a partir de la pandemia, en los episodios que nos llamaban a no estar en comunidad, a la soledad, pero los instrumentos que había desarrollado justamente la Iglesia Católica de Montevideo llevaron a que el contacto, por las vías que fuere, no se perdiere. Por ejemplo, Radio Oriental fue un instrumento para eso, el canal de YouTube también, el trabajo que hizo ICM-TV. ¿Cómo advierte hoy, a la luz de aquellos esfuerzos iniciales que se hicieron para poner esto en práctica, el resultado que el instrumento está dando? Bueno, yo creo que ha sido fantástico, ¿no? Es decir, ayer mismo a la salida de una misa, una persona me decía, durante meses nosotros seguimos su misa en la pandemia, ¿no? Es decir, y eso insólitamente también ha pasado, que en otros lugares del mundo se veía la misa de ICM. Uh-huh. Es decir, había una cantidad de visualizaciones de México, de Perú, en fin, gente que buscando misas encontró en la misa de ICM una celebración muy a su gusto, uh-huh, digamos. Bien, yo creo que fue muy importante, pero además cosas fantásticas. Pienso, por ejemplo, lo que se hizo con el video de fin de año ese del musical del Pastor de Pastores. Fue una maravilla de trabajo, de técnica, de algo bien hecho, de buen gusto. Creo que ha sido muy importante el trabajo del DECOS en general, radio, quincenario, ICM, y eso es muy valorable y creo que también es parte de lo que ha hecho que la Iglesia mantenga esa comunicación con los fieles, que obviamente siempre deseamos que crezca y que también tiene el componente económico como dificultad concreta, uh-huh, para que pueda hacerlo. Uh-huh. Cardenal, cuando en el 2021 recrudeció la cantidad de casos que había de COVID-19 y por ende los fallecimientos, nuevamente desde el Poder Ejecutivo se le solicitó a las distintas procesiones de fe que suspendieran las actividades en comunidad para no espolear, digamos, de alguna manera el contagio de COVID-19. En eso, la primera vez lo habían tomado de una manera, la segunda vez entendieron que había cierto grado hasta de injusticia, llamémosle, porque entendían que, y había registros de que no había habido contagios por participar, por ejemplo, en las misas. Pero más allá de ese debate, lo que le quiero preguntar es de otra cosa, porque recuerdo la conferencia de prensa que usted dio con otros medios y con otros colegas en la puerta del arzobispado, donde usted mencionaba que el riesgo que se corría por no practicar esas misas y por no estar justamente en contacto era la soledad, y en particular el tema salud mental vinculado a esa soledad. Visto en perspectiva hoy que ya se ha retomado la normalidad, ¿cuánto afectó eso? Bueno, sabemos que los que más afectados seguramente han sido las personas mayores y también los adolescentes en la pandemia, ¿verdad? Pienso las quinceañeras, por uh-huh, decir de algún modo, poner esa edad. Creo que eso ha llevado a que la gente sufra la soledad. Y en concreto el episodio del año 21 fue en la Navidad, uh-huh, que justamente poco antes de Navidad se suspendieron las misas, en lo que yo considero que fue un grave error, porque no había motivos para hacerlo. Pero bueno, fue un episodio ya del pasado, digamos así. Con el gobierno se tuvo siempre buen diálogo, junto con otras comunidades religiosas. Nos reunimos en la, uh-huh, Secretaría de Presidencia varias veces con el doctor Álvaro Delgado, con el prosecretario también. Es decir, hubo mucho contacto y eso ayudó también a que las comunidades religiosas compartieran la vivencia difícil que todo el mundo vivió y que aportaran también lo suyo. Claro, pero insisto con este punto, porque usted hablaba de que en ese momento había que tener cuidado con la salud física, pero también con la salud espiritual. Esa fue la palabra que usted citó, la frase que usted citó en esa oportunidad. Sí, bueno, esto está unido a lo que yo decía hace un rato, ¿no? Yo creo, y también hablando con los
otros obispos que el gran problema del Uruguay, más allá de lo económico, lo social, digamos así, es un problema espiritual, que tiene que ver con la falta de sentido de la vida, que de algún modo se expresa en esas dos realidades muy, digamos así, patentes, que es el alto índice de suicidios que tiene el Uruguay y la baja tasa de natalidad. Y yo creo que a esto se le suma que tenemos la ley del aborto aprobada y ahora también esto de la eutanasia. Es decir, hay un tema con la vida, con una cierta mirada hacia el sentido de la vida, que es destructivo, que hace daño, que hace que la gente mucha se bajonee o que no aprecie la vida como un don y por lo tanto también como un compromiso. El actual gobierno ha insistido mucho en la libertad y la libertad responsable, pero parte de este amor a la libertad es que la persona tenga un núcleo de motivaciones que la hagan desarrollar su vida con libertad y responsabilidad. Ese núcleo de motivaciones tiene que ver con la vida espiritual en su sentido amplio, si se quiere, y obviamente para mí, que soy creyente y pastor de la iglesia, tiene que ver con la fe. Pero aún para una persona que no tenga fe religiosa o fe cristiana, tener una fuerte componente espiritual en su vida que lo lleve a tener motivaciones fuertes que lo impulsen a vivir. Cardenal, días pasados, ya que usted lo mencionó, el tema de la eutanasia, el proyecto de ley justamente que se menciona en las crónicas periodísticas que sería votado en el primer semestre de este año. El acuerdo que existe en el oficialismo es para que por lo menos someta a votación, aunque no necesariamente haya una mayoría para aprobarlo. Esto mencionaba una crónica de la Diaria de esta semana. ¿Cuál es la opinión que tiene la Iglesia Católica con respecto al proyecto de eutanasia que está con media sanción de diputados y que se votaría en el Senado este año? Bueno, por supuesto primero hay una cuestión, digamos así, de sentido profundo religioso, la vida como un don de Dios, del cual el hombre es un administrador, pero no su dueño absoluto, y por lo tanto ese don, el máximo don que Dios me da, junto con la gracia de la vida sobrenatural, es algo que yo administro y no soy dueño. Por lo tanto, no puedo terminar una vida humana ni en su concepción ni en su final. Obviamente esto, y tiene que quedar muy claro, me parece, la Iglesia hace muchos años también que se niega a lo que se llama el ensañamiento terapéutico. Es decir, cuando una persona llega al final de su vida y está sufriendo o está en dificultades, nadie dice que hay que prolongar la vida artificialmente. Eso la Iglesia dice que no, es decir, hay sí que darle los elementos indispensables como pueden ser el oxígeno y la hidratación, pero no hay que prolongar artificialmente la vida. Después acá en este país se había votado la ley de voluntad anticipada, que era algo muy bueno porque la persona podía entonces disponer en ese sentido, hacia el final de su vida, ya dejar escrito algunas disposiciones que ayudaran en esto. Pero la eutanasia y el suicidio asistido agregan un componente terrible, que es hacer que haya vidas que son descartables, vidas que valen más y vidas que valen menos. Y crea una mentalidad antivida que pesa fuertemente sobre, supongamos, una persona mayor que necesita cuidados, que sabe que es un peso de algún modo para su familia, y entonces casi va a pasar por egoísta porque no elige el suicidio asistido. Entonces eso crea una mens, un pensamiento de que estoy de más en la vida, y nadie está de más en esta vida. El actual gobierno ha hablado muchas veces de que no hay que dar a ningún uruguayo por perdido.
Bueno, yo creo que aprobar la ley de eutanasia sería un decir, sí, damos uruguayos por perdidos. Y entonces esto es tremendo, como está resultando en países que sí tienen aprobada la eutanasia. Cardenal, usted ha dicho que esta norma estaba destinada a salir como por un tubo. El trabajo que se ha realizado desde algunas instituciones o asociaciones ha frenado ese debate, le ha dado una instancia de mayor pienso justamente a que esto salga. Totalmente, ¿o no? Yo creo que Prudencia Uruguay concretamente, donde hay católicos, pero también hay gente no católica, ha puesto un freno y ha hecho decir, a ver, pensemos un poquito el tema, porque si no hubiera salido rápidamente, porque como del modo en que se presenta la eutanasia, yo creo muy equívocamente, bueno, todo el mundo está de acuerdo. Es decir, si vos decís, ¿qué querés? ¿Sufrir o no sufrir? No, no sufrir. Bueno, entonces si te vas a morir y vas a sufrir, no. Bueno, sí. Entonces, la propuesta que se presenta facilonga, digamos así, es la de la eutanasia, y en realidad no se tiene en cuenta todo lo que esto implica. Yo creo que Prudencia Uruguay ayudó a que esto se viera y, bueno, supuso un freno y ha hecho reflexionar a los mismos que la impulsaban, la eutanasia, creo que les ha hecho reflexionar y tomarse las cosas con otro criterio. Cardenal, de cambio de tema, hace un tiempo usted mantuvo con el Papa Francisco un encuentro donde le recordó la invitación para que llegara a Uruguay, y Francisco le respondió, si voy a Argentina, voy a Uruguay. Ya le han hecho 1000 veces esta pregunta, por lo cual le voy a cambiar el formato. ¿Qué significaría para el Uruguay la llegada del Papa Francisco a nuestras tierras? Bueno, para los que somos creyentes católicos, el Papa es el sucesor del apóstol Pedro y es el vicario de Cristo, o sea que es muy importante porque es la figura que representa la continuidad de la fe cristiana. La tarea principal del Papa no es dirigir al Vaticano, por decir así, sino que es confirmar a los hermanos en la fe. Es la tarea que le dio Jesús a Pedro. Entonces, recibir al Papa es recibir al sucesor de Pedro. El Uruguay recibió a Juan Pablo II en el año 87 y 88 y fue muy importante para la Grey católica. Pero además, el Papa es una figura que obviamente sobrepasa las fronteras de la Iglesia y llega a mucha gente con un mensaje de paz, de unidad, de tratar de buscar justamente el que nadie sea descartado de la vida. El Papa usa mucho esa expresión, entonces creo que hay muchas cosas positivas que tienen que ver con el mensaje del Papa, y además siendo el Papa argentino, rioplatense, vamos a decir, bueno, nos habla en un lenguaje que todos le entendemos. Cuando usted fue designado justamente cardenal, dijo que esto era un premio a la Iglesia uruguaya, un gesto de amor para la Iglesia uruguaya y no algo estrictamente personal. La visita de Francisco, si se concretara en este año 24 o eventualmente en el 25, ¿sería otro gesto de amor? Sí, claro, pero además el Papa ha visitado casi todos los países de Sudamérica. Lo que pasa es que lo que ha trancado, tampoco sé los motivos de fondo, es que no ha ido a la Argentina, a su propio país. Y como más de una vez yo explico, venir a Uruguay y no ir a Argentina ya sería como una cuestión totalmente que el Papa no puede hacer. Es decir, Uruguay y Argentina tenemos un lazo muy importante, y estar, por ejemplo, en Montevideo a media hora de vuelo de Buenos Aires sería una locura. Entonces yo creo que el Papa siempre evita los países en los que están en procesos electorales. Exacto. Argentina estaba en proceso electoral el año pasado, Uruguay lo está en este, pero Argentina ya va a estar en elecciones el año que viene también nuevamente, ¿no? Bueno, es un lío en ese sentido. Yo creo que una posible... Esto es de mi cosecha, no tengo ninguna noticia al respecto. Pero yo creo que si uno mira nuestro calendario, lo ideal sería que el Papa viniera en la primera semana de diciembre, es decir, cuando terminaron al final después de la segunda vuelta.
¿Lo espera fervientemente? ¿Espera que se pueda concretar en este 24? Yo espero, pero también entiendo que el Papa ya está muy mayor, va a tener cerca de 88 años, si bien en diciembre, porque cumple el 17 de diciembre, y entonces, bueno, yo lamento que el Papa no haya venido de entrada, en su primer tiempo de Papa. Creo que ahora para él mismo es un peso muy grande un viaje, así que lo espero, pero tampoco entiendo que bueno, entiendo que no venga, digamos así. No lo quiero meter en camisa 11 varas, pero le voy a hacer esta pregunta de todas maneras. ¿Se ha sido injusto en Argentina con el Papa Francisco? Se lo planteo porque antes de que fuera elegido por el Congreso Cardenalicio, de Bergoglio decían cualquier cosa. Después aquellos que lo criticaron de alguna manera se amigaron oportunamente, digamos. Ahora pasa algo parecido cuando el señor presidente Milei dijo algunas cosas de Francisco y Francisco lo recibió en el Vaticano días atrás. ¿Se ha sido injusto con él, con su figura? Bueno, yo creo que sí, pero el Papa, y en ese sentido al igual que Cristo, no puede tener como objetivo que todos lo aplaudan. El Señor Jesús no fue aplaudido por todos y de hecho murió crucificado. Es decir, un papa tiene que ser fiel al Evangelio y fiel a Jesucristo, y si le tiran piedras es parte de su oficio, digamos así. Así que sí, creo que ha habido injusticias, pero me parece que entra dentro del juego común, primero de alguien público y por otro lado para alguien que representa a Cristo. Creo que es parte de la cruz que tiene que llevar. Cardenal, un par de últimas preguntas para el cierre del reportaje. La iglesia de Montevideo tiene una extensa territorialidad en todo el departamento, está en todos los barrios de Montevideo. ¿Cuáles son las principales preocupaciones que usted advierte de la gente a la cual recorre, conoce y con la que habla durante casi todos los días? Bueno, hay una preocupación, sin duda, que tiene que ver con la seguridad. Y casi unido al tema seguridad, sobre todo en algunos barrios, está el tema droga, narcotráfico, ¿no? Sobre todo en los barrios obviamente más populares de Montevideo. Creo que ese es un punto clave, ¿verdad? Y después, bueno, ahí habría una serie de cuestiones que dependen mucho también los barrios. Uno dice, Montevideo es una realidad, una ciudad de 1,5 millones de habitantes, grande para un país chico como el nuestro, pero no es tampoco una supermetrópoli. Pero y sin embargo hay tanta diferencia, es decir, es increíble, ¿no? Una cosa es la costa y otra cosa es de avenida de Propios y avenida Italia para el norte, y las realidades varían mucho, ¿no? Yo creo que en los barrios más populares de Montevideo también ahí hay una diferencia. Uno va al Borro, por ejemplo, ¿no? Que estuve en febrero y estuve hablando mucho con el padre Pablo Coimbra y estuvimos una semana de misión. Y en el mismo Borro hay como diferentes barrios dentro del barrio. Y también ahí en algunos casos es una vivienda digna, en algunos casos es tener un piso digno. Claro. Está esta movida que el padre Pablo está haciendo mucho para que haya un piso digno, creo que se llama así el movimiento, para dar un piso de madera a gente que vive sobre el barro, ahora que vienen las lluvias. Pero en otros lados la preocupación es, bueno, el estudio de los chicos, y en otro lado es a qué universidad van a ir. Es decir, las diferencias son enormes, ¿verdad? Creo que uno de los temas clave del Uruguay de hoy, que tiene que ver con la seguridad y la economía, obviamente, pero al mismo tiempo estamos en un país que yo lo quiero mucho, lo amo mucho, y que también tenemos que ver una cantidad de cosas positivas que tenemos, y que más allá de las dificultades que encontramos también gente que tiene esperanza, que va para adelante, que quiere trabajar, vivir, y hay cosas muy lindas también en todos lados. Cardenal, ese país que usted ama mucho va a elecciones este año. Tiene el periodo electoral
muy intenso, con por lo menos 3 elecciones previstas para este año, 2 seguras y una que es posible. La Iglesia Católica de Montevideo, la Iglesia Católica en general, no es indiferente al proceso electoral, pero obviamente no interviene en él. ¿Cómo ve el nivel del debate político en nuestro país? Yo trato de rescatar lo positivo en cuanto que se encuentran los candidatos, por ejemplo, ¿no? Bueno, se saludan, se hablan, en fin, como se ha dado, o sea, no estoy inventando nada. Ayer hubo un programa donde estuvieron 3 expresidentes, no lo vi, pero bueno, o sea, eso hay que rescatarlo. Después yo creo que hay, en este tiempo, creo que en parte motivado por las redes y por lo que allí aparece, como una cuestión de acusaciones y no de argumentos, es decir, si hiciste esto, si no hiciste aquello, si en la pasada no hicieron. Entonces yo creo que eso quita profundidad al debate, hay que mirar más hacia el presente y el futuro, pero bueno, es muy difícil zafar porque hoy en las redes todo el mundo sin ninguna, en muchos casos sin responsabilidad porque hay mucha cuestión anónima, se hacen también acusaciones o se dan manijas que creo que no contribuyen al buen debate. ¿Pero cree que el debate político de esta campaña, o por lo menos lo que ha visto hasta ahora, es el que espera? No, yo espero que haya debate, primero que espero que haya debates entre los candidatos en sí mismos y que sea más profundo que lo que ha sido hasta ahora, ¿verdad? Cardenal Daniel Sturla, arzobispo de Montevideo, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Bueno, muchas gracias, un gusto, que Dios los bendiga.